Bienvenidos a una recopilación de casos que te harán reconsiderar la seguridad de tu hogar. Desde peligros acechando justo en la puerta de sus casas hasta situaciones ambiguas que desafíen la lógica. Estos escalofriantes casos te mantendrán al borde de tu asiento. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de terror. Número 7. El peligro puede estar presente en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso justo enfrente de la puerta de tu hogar. Esto es una lección importante, especialmente para las mujeres, sobre la necesidad de estar alerta a su entorno, especialmente antes de abrir la puerta principal. Como hemos visto recientemente, una madre que carga a su pequeña hija sin darse cuenta que atrae la atención de un hombre hacia la puerta de su casa, a tan solo segundos de que él intentara entrar. Mientras el hombre se aproxima al camino de entrada, se le observa colocándose una máscara para ocultar su identidad, con evidentes intenciones premeditadas. Aunque la hija nota la presencia del hombre, la madre aún no percibe la amenaza que se acerca. Afortunadamente, logra entrar y cierra la puerta a tiempo. Solo se da cuenta de lo que acaba de ocurrir después de revisar las perturbadoras imágenes del dispositivo. Informa inmediatamente a la policía al ver las imágenes y lo que le dicen es preocupante. Ha habido varios informes sobre un violador brutal y violento en la zona que ha estado atacando a mujeres y niños. Se sospecha que él y el hombre del video podrían estar relacionados. Si resulta ser la misma persona, es inquietante pensar que nadie en su sano juicio saldría de casa con una máscara tan espeluznante, a menos que estuviera a punto de cometer un delito grave y quisiera ocultar su identidad. Es posible que la mujer del video haya salvado su vida y la de su hijo, por muy poco. Número 6. Si todavía tienes dudas sobre la frecuencia con la que ocurren este tipo de situaciones, aquí tienes otro video similar en el que una joven universitaria regresa a casa y apenas 5 segundos después de entrar, dos hombres grandes llegan al porche y uno de ellos intenta abrir la puerta inmediatamente. Algunas personas piensan que los hombres parecían genuinamente confundidos y podrían haberse equivocado de casa. Sin embargo, el breve lapso de tiempo entre la entrada de la chica a la casa y la llegada de los hombres al porche definitivamente les habría permitido ver a la chica. Uno esperaría que cualquier persona intentando abrir la puerta de una casa esté segura de que es la casa correcta o al menos tenga conocimiento de quién vive allí. También se podría argumentar que cuando el hombre se vuelve hacia su amigo detrás de él, podría estar señalando la presencia de la cámara y por eso finge creer que está en la casa correcta, permaneciendo allí y tocando la puerta a pesar de los claros gritos de la chica desde adentro cuando se da cuenta. Los hombres en la puerta parecen huir solo después de que la chica comienza a gritar y a llamar a la policía. A diferencia del primer video, no hay una prueba definitiva de si estos individuos tenían malas intenciones o no. No está claro si estaban intentando hacer daño a la chica o si simplemente se habían confundido de casa. Número 5. Por otro lado, todo lo relacionado con las acciones de los hombres en este video es ambiguo. La situación quedó clara en las primeras horas de la mañana del 16 de octubre en Kent, Washington. Una pareja regresaba a casa y se ve al marido abriendo la puerta. Pocos segundos después, mientras la esposa se quedaba atrás, él volteaba la cabeza hacia un sospechoso que empuñaba un arma, quien la perseguía. La esposa actuó rápidamente, corriendo hacia adentro y cerrando la puerta principal. El sospechoso luego notó la cámara del anillo y la golpeó repetidamente con su arma, rompiendo el dispositivo. En ese momento, se puede observar a un segundo hombre presente. La pareja había pasado la noche en un casino
por lo que la esposa cree que los dos hombres lo siguieron a casa con la intención de robarle sus ganancias. Afortunadamente, lograron entrar a salvo. La policía identificó al sospechoso armado como Al-Hussein Dr., de 18 años, quien fue arrestado el 26 de octubre. Enfrentó múltiples cargos, incluido robo en primer grado, y se declaró inocente de todos. Número 4. En este cuarto video nos adentramos en algo un tanto más sobrenatural que fue captado por un usuario de TikTok llamado Nolan Brock. Mientras dormía en el sofá, a la 1:39 de la mañana, la cámara de seguridad interior registró cómo se despertó con las puertas de la despensa abriéndose y percibió algún tipo de crujido o golpe proveniente del interior de la despensa o de las mismas puertas. Aunque inicialmente pensó que podría deberse a una corriente de aire producida por el ventilador, lo ignoró e intentó volver a dormirse. Sin embargo, a las 1:43, 4 minutos más tarde, ocurrió algo más inquietante. Una de las puertas se cerró de manera agresiva, lo que descartó cualquier posibilidad de que el movimiento fuera causado por una corriente de aire. Es seguro asumir que Nolan decidió dormir en su cama el resto de la noche. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran ver videos escalofriantes. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos alucinantes de terror. Sigamos. Número 3. Uno de los mayores temores de muchas personas es la idea de que alguien pueda acechar alrededor de su casa mientras duermen. La cámara de una familia capturó algunas imágenes de video alarmantes de un extraño parado directamente sobre Anya Robinson, de 15 años, mientras dormía alrededor de las 2:30 am de un viernes por la noche. Anya describió que al abrir los ojos sintió como si estuviera en una escena de una película de terror, viendo a alguien observándola, alguien a quien no conocía. Aterrorizada, Anya corrió hacia la habitación de su madre, gritando que había alguien en la casa. Después de ser sacudida para despertarla, la madre se aseguró que su hija de 2 años y Anya estuvieran a salvo en una habitación antes de llamar a la policía. Aunque la policía respondió rápidamente, el intruso ya se había ido, posiblemente habiendo entrado a la casa simplemente atravesando la puerta principal. Afortunadamente, las cámaras capturaron claramente su rostro y, utilizando estas imágenes, la policía pudo actuar siguiendo una pista y arrestar a un niño de 14 años, cuyo nombre no fue revelado. El niño enfrentó cargos de robo y hurto agravados en noviembre. Número 2. Durante el año 2021, una mujer compartió en Twitter que un hombre de aspecto inquietante había estado parado afuera de su apartamento casi todas las noches durante un mes completo. Compartió algunos videos grabados por su cámara que mostraban al hombre de pie de manera perturbadora frente a su puerta durante largos periodos de tiempo. En algunos momentos se puede escuchar al hombre hablando, aunque sus palabras son incomprensibles. La mujer recurrió a publicarlo en Twitter después de que sus quejas a la policía aparentemente no recibieran atención, lo cual sucedió unos días después. En su publicación inicial, ella actualizó informando que sus amigos y familiares confrontaron al hombre, lo que aparentemente lo detuvo. Además, debido a que su publicación se volvió viral, el personal de seguridad del edificio incrementó su vigilancia durante la noche. No pude encontrar su perfil de Twitter y parece que no hay más actualizaciones sobre el tema. Número 1. Ahora, una cámara de timbre en un hogar en El Paso captura lo que parece ser una mujer en peligro, buscando ayuda en la puerta de su casa en medio de la noche.
aunque la situación podría ser más complicada. Al principio, la mujer parece angustiada, posiblemente huyendo de alguien mientras llora y suplica ayuda, pero las cosas se tornan sospechosas cuando se esconde cada vez que se acerca a un automóvil. Está tratando de evitar ser vista por una persona específica que la persigue, o tal vez está intentando no ser vista por cualquier transeúnte. Después de que los faros del automóvil se encendieran debido a la luz del camino de entrada del vecino, se observó a alguien aproximándose desde la derecha y alejándose con naturalidad. Sin embargo, un mes después, la policía del Paso arrestó a una mujer acusada de robo en una vivienda, quien resultó ser Krista Nicole Cardaux. En el video, ella se asemeja mucho más a la mujer en la foto de su ficha policial. Los cargos que enfrentó a la mujer incluían el acto de ingresar ilegalmente a un edificio con la intención de cometer un delito grave, como dañar al propietario, causar daños a la propiedad o robar. La posibilidad de que esta mujer estuviera intentando engañar a alguien desprevenido para que abriera su puerta no parece tan improbable, por lo que es crucial mantener las puertas cerradas y tener precaución con quien se permite entrar. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por 7 inquietantes videos grabados por cámaras de timbre. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo más, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.